Doctor, ¿cómo le va? Buen día, desde Córdoba los saludamos. Gracias por el contacto. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. Bien, muy bien. Bueno, un código penal que viene de larga data, creo que en 1921, y que ha tenido muchas modificaciones, no sé si llamarlo parches, pero modificaciones que han ido acompañando, digamos, la evolución de las distintas modalidades de criminalidad y demás para tratar de dar respuesta. Pero la idea ahora es darle un concepto más integral y con ejes un poco más claros, digamos. ¿Podría describirnos cuál es la estructura de la reforma? ¿Cuál es el objetivo que plantean? Sí, gracias por la introducción. Es un nuevo contrato social. Es decir, es un nuevo acuerdo con la sociedad en el cual los intereses fundamentales de la sociedad se encuentren plasmados en este nuevo libro. Vos hablabas de parches. Son leyes especiales que a lo largo de estos 100 años, 1000, literalmente, no como 1000 leyes especiales se han ido incorporando a través de distintos gobiernos. Y eso le ha quitado un carácter sistemático. Porque el Código Penal, al ser el libro que define lo que está prohibido y lo que está permitido en la Argentina, ni más ni menos, y que te define cuál va a ser la sanción y qué medida va a tener esa sanción, exige un orden jerárquico de prelación, exige que se incorpore esa nueva criminalidad, la salidera bancaria, el motovehículo, el cibercrimen, los delitos globales. Hubo 2 atentados en la Argentina y todavía no tenés tipificado cómo se va a sancionar ese tipo de conductas. Entonces, a partir de la nueva criminalidad, a partir de lo que le pasa a la persona de a pie, que no es oída en el marco de un proceso penal y es el principal usuario del Servicio de Administración de Justicia, firmamos un nuevo contrato con la sociedad, la protegemos, definimos qué está prohibido y cuál es el orden de prelación en un único digesto. Pensá que el código de 1921, que fue modificándose, llegó a casi 320 artículos, y el nuevo libro tiene 912, es decir, casi triplicamos la cantidad de artículos, producto de la nueva criminalidad y producto que condensamos todos esos delitos en un nuevo libro. Qué trabajo tan ambicioso. ¿Cómo fue el proceso? Porque también define mucho de qué piensa una sociedad, su código penal, ¿no? Exactamente. Bien esa pregunta, porque te está definiendo los valores vinculados con la nueva criminalidad, pero los valores vinculados con el narcotráfico, los valores vinculados con qué importancia le damos a los delitos contra la administración pública, o al aborto, o a los delitos vinculados con la violencia de género, es decir, a las preocupaciones de hoy en día. Este fue un trabajo de una comisión convocada por el actual gobierno en el ámbito del Ministerio de Justicia a una comisión de juristas, de 15 juristas, 13 más distintos asesores, que a lo largo de un año nos fuimos dando acuerdo, 5 o 6 de la tarde, porque todos los integrantes somos jueces, juezas, abogados que trabajamos en básicamente la Administración de Justicia, y a contraturno y ad honorem hacíamos estos encuentros para ir delineando en base a 18 proyectos. Pensá que a lo largo de estos 100 años hubo 18 comisiones que fueron haciendo sus proyectos, teniendo en cuenta toda la jurisprudencia que ha dictado la Corte, los dictámenes internacionales, las convenciones incorporadas a la Constitución Nacional, es decir, teniendo en cuenta el nuevo mapa jurídico global. Entonces, ese trabajo duró un año y se presentó al Ministerio de Justicia, que lo elevó al presidente de la Nación, que tengo entendido que próximamente en la apertura de sesiones lo estará enviando al Congreso. Hay un apartado, doctor, que tiene que ver con las causas o los crímenes o delitos que prescriben, digamos. Mire, aquí en Córdoba hay un tema muy emblemático que es el caso Nora Dalmazo, que, digamos, no hace mucho se determinó que probablemente haya una persona que estuvo por fuera de la investigación, pero que habría sido el que cometió el crimen y que está libre de culpa y cargo porque la causa prescribió. Bueno, a partir de estos cambios, casos como este, ¿dejarían de ser prescriptibles? Serían casos que no van a prescribir. Le explicamos a la sociedad, al oyente.
Prescriptible tiene que ver con desinterés del Estado. Cuando vos decís, prescribí una causa, el Estado ya no le importa más. Es decir, cuando vos tenés un caso penal, genera una alarma en la sociedad, una alarma social, y esa alarma como que se va apagando, esa llama se va apagando, y ya casi como que pasado ese tiempo no hay interés. Los nuevos delitos del nuevo Código Penal, sobre todo los delitos graves como el que acabás de contar, que es un homicidio agravado por distintas particularidades, incluso con la cuestión de género, en el marco también de una situación de femicidio, van a tener penas más altas, y el máximo de la pena vinculado con el máximo de la pena de ese delito va a generar que no prescriba. Bien. A eso cabe agregar que hay otros actos que se van a incorporar al proceso que se denominan secuela de juicio, es decir, que a partir de la verificación de esos actos vuelve el contador a tener el plazo, y esos actos tales como un pedido de captura, un pedido de extradición, además del llamado indagatorio, además de la acusación fiscal. Cada vez que se verifica alguno de estos actos, volvemos a contar el máximo de la pena, que además se incrementa producto de este nuevo orden jerárquico que establece proporción y que establece algunas penas más altas. Por todos estos fundamentos, es bastante técnico, pero lo traté de explicar lo más fácil posible para entender que casos, y ahí voy a la conclusión, que es tu pregunta, como este, de acuerdo a la nueva normativa, no prescribiría. Doctor, el presidente Javier Milei tiene una postura muy firme respecto de él considera que debe ser eliminado el agravante por femicidio. ¿Qué prevé el proyecto que ustedes elaboraron en ese sentido? Mirá, conozco un poco el tema porque a mí me tocó el caso de Wanda Tadei en su momento, que fue el que desencadenó la incorporación del femicidio al Código Penal. El femicidio implica que cuando se mata a una mujer por su condición de mujer, va a tener pena de prisión perpetua. Lo que hace el nuevo Código Penal es no solo incluir ese caso, sino incluir otros casos. Es decir, el que mate a una persona por ser mujer, por su condición de mujer, pena perpetua. El que mate a una persona por su condición de hombre, también. El que mate a una persona por su condición de transexual, también. Es decir, el que mata a una persona en cualquiera de las condiciones de género, por esa condición de género, ya tiene el máximo de la pena. Vale decir, incluye el femicidio, pero también incluye otros casos no previstos en el código anterior, que también van a estar en el marco de condición perpetua. Pero no solo por tema de sexo, por otras condiciones. Es decir, cuando matás a alguien porque es mujer, porque es transexual, o porque es judío, o por alguna condición vinculada a esa persona, va a tener la máxima de la pena. Doctor, en la Argentina hay una gran discusión que es muy larga, pero que se acentuó en los últimos años, que tiene que ver esta especie de grieta entre garantismo, ¿sí?, y mano dura. Es decir, una cosa como que no pueden ir de la mano. En este sentido, ¿cuál es el espíritu que tiene este código que ustedes están trabajando? Por lo menos en el proyecto. Muy interesante el punto, porque no me da la cámara, pero si yo te mostrara la biblioteca de acá de mi despacho, mitad de la biblioteca diría garantismo, mitad diría mano dura. Pero esa es una discusión que se dio hace 50 años. No es una discusión actual. Hoy un juez debe ser garantista, debe aplicar la Constitución, si no, no puede ser juez. Entonces, el punto central, el eje del código no pasa por mano dura o garantismo, pasa por una aplicación efectiva de la ley penal. Esa brecha, esa distancia que hay entre justicia y sociedad, donde la sociedad lee una noticia que vos estás comunicando y decís, la sentencia dice 10 años y cumplió 1 año. Es decir, una brecha tan grande que la sociedad dice, pero la justicia hace demagogia. Bueno, ¿cómo volvemos de eso? Logrando un principio que se denomina aplicación efectiva de la ley penal. Si es 15, que sean 15. Si es 10, que sean 10. ¿Garantismo? ¿Mano dura? No, se cumple lo que la ley establece, fijando pautas claras. Ese es otro problema. Tanta modificación, tanto parche, lo que te generó es que vos no tenés un código claro, con lenguaje fácil, sencillo, uniforme. Esas son las pautas que además van a achicar la discrecionalidad judicial. Es decir, van a evitar trasladar al ámbito de la justicia esos debates que vos estabas contando, porque las pautas van a ser muy concretas y específicas. Pautas para la determinación de la pena.
si se verifica que hay violencia de género o si se verifica que hay un aprovechamiento de que se trata de una persona mayor de edad o hay un aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, el juez deberá aplicar el tercio superior de la escala penal. Entonces vos le das una pauta específica y ahí evitás la discusión, ¿por qué le aplicaron pena tan baja? ¿O por qué no hay un cumplimiento efectivo de la ley penal? Estos son algunos de los instrumentos, más el derecho a ser oído a la víctima, que te va a hacer de tester y te va a hacer de control. Vos decís, la sociedad no está conforme, vamos a escucharla, que forme parte de la audiencia, que sea oral, que sea dinámico, que se complemente con un código procesal acusatorio con intervención de todas las partes. Doctor, qué desafío para el servicio penitenciario ese nuevo Código Penal, ¿no? Mirá, hay una parte del nuevo código que va a determinar obviamente cumplimientos de penas de cárcel. Va a haber nuevos delitos, no solamente los delitos de los que estamos familiarizados y acostumbrados, que son las personas que cometen esos delitos que van a la cárcel. Porque va a haber otros delitos macro, delitos que ponen en jaque la estabilidad económica y financiera de un país, delitos vinculados con el crimen organizado, es decir, algunas figuras que no estaban previstas que también van a crear cumplimiento efectivo. Pero hay otra categoría, que es el de soluciones alternativas de conflictos. El año pasado, hace 2 años, en agosto del 24, tuve un encuentro con el Papa Francisco, en el cual le llevé el Código Penal específico, una audiencia privada, y él le dio la bendición al Código Penal. Y me dijo, lo más importante es lograr la paz social, el cumplimiento efectivo de la ley penal y la paz social. Es decir, en aquellos casos donde es posible establecer una conciliación, como va a estar la víctima presente, ahí lograr una solución alternativa de conflicto, obviamente en casos de menor cuantía. Eso te va a determinar, a tu pregunta... ¿Justicia restaurativa también? Exacto, que no todos los casos inflen y generen mayor personal en las cárceles. Porque va a haber otro núcleo de delitos que van a generar ese cumplimiento de soluciones alternativas que no van a implicar necesariamente la cárcel y se va a cumplir con esa máxima de lograr la paz social. Doctor, 2 últimas que le hacemos porque sabemos que usted también tiene poco tiempo. Primero, ¿qué expectativa tiene en términos políticos? Es algo que ustedes no manejan, pero ¿creen que esto va a caminar relativamente rápido en el Congreso? Mira, es la segunda comisión que me toca integrar, la número 19 y también la número 18 en el año 2017 bajo el gobierno del presidente Mauricio Macri, actualmente bajo el gobierno del presidente Javier Milei. Y siempre la fe es lo último que se pierde, pero no solo es una cuestión de fe o de creencias, sino también porque me parece que la política tomó nota, yo acá soy técnico desde la comisión, pero la política tomó nota, entiendo yo, lo mismo que pasó con el tema juvenil, es una necesidad de la sociedad. Es la sociedad la que te está pidiendo que la salida bancaria, el motovehículo, hagamos una tipificación, la viuda negra, la estafa piramidal, el WhatsApp que te mandan que te piden plata como si fuera un conocido, todo el cibercrimen, todo esto, la sociedad te lo está pidiendo. Cuando la sociedad, que es la usuaria, te lo pide, me parece que es un cambio que la política no puede mirar para otro lado, y desde ese lugar, entiendo yo, que esta vez la 19 será la vencida. Doctor, en su experiencia, ¿cuánto implica la pena o el agravamiento de la pena en hacer que alguien desista de cometer un delito? Buenísima tu pregunta. Hay estudios estadísticos que se han hecho en otras partes del mundo que no ha funcionado, es decir, no necesariamente conlleva una mejora en el sistema, es una opción. Sabemos que el derecho penal muchas veces no da la solución que te puede llegar a dar el derecho civil, por eso también las soluciones alternativas de conflicto son una vía. Ten en cuenta que la pena de cárcel no es la única solución del código, también se prevé el decomiso anticipado de bienes al comienzo del proceso, las sanciones a corporaciones, es decir, que la persona de carne y hueso no sea la única que termina sancionada con cárcel en el Código Penal, sino también haya otras consecuencias jurídicas, otras sanciones, para que en un conjunto, y esto sí está demostrado en algunas partes del mundo, se hizo un estudio comparado, genera en algunas situaciones un efecto preventivo. Déjame darte un solo ejemplo. Por ejemplo, en España, con las tragedias viales, se tipificó esta conducta fuerte y de un año al otro hubo 500 muertes menos. Es decir, que en algunos casos funciona. Si vos criminalizás fuerte el tema de la aportación ilegal de armas, también está demostrado que ese delito es la antesala de otros delitos más fuertes y más graves, y está demostrado que la principal causa de muerte en la Argentina es tragedia vial y arma de fuego. Entonces,
si vos lográs neutralizar estos aspectos, podés generar algún tipo de patrones de conducta. No siempre, pero es una vía de solución. Doctor, muchas gracias por el tiempo, ha sido muy amable. Muy interesante, A ustedes, a muchas disposición. gracias.